Sean bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estudiar las tablas de frecuencias y las gráficas que pueden utilizarse para resumir y presentar variables cualitativas y variables cuantitativas discretas. En primer lugar, en su momento veíamos dentro de la función de la estadística descriptiva la parte de la organización y la presentación como dos tareas puntuales de esta rama de la estadística. Entonces, para dar respuestas a las preguntas que genera un proceso de investigación, es necesario organizar la información recolectada. Entonces, y para este fin, es conveniente utilizar tablas y gráficas. Entonces, como en su momento creo que hemos administrado alguna encuesta, nos damos cuenta que la manera más fácil de interpretar o de hacer una lectura de esa información es mediante la presentación por medio de una tabla y de una gráfica. Entonces, eso nos genera un poco de mayor facilidad a la hora de interpretar datos y luego pues, poder hacer inferencias acerca de la información que se haya obtenido en esa investigación. Existen algunas condiciones mínimas que las tablas estadísticas deben cumplir. La primera de ellas, en la que vamos a hacer énfasis, es en que toda tabla tiene que ir siempre identificada con su respectivo número y título respectivo. Si, por ejemplo, la tabla que estamos creando proviene de una encuesta que se ha realizado, entonces normalmente se asocia la tabla con el número de pregunta dentro del cuestionario de la encuesta. Entonces, este es un primer dato muy importante que ponerle. Primero su número y además su título. Entonces, entendemos que de inmediato, cuando nosotros vemos una tabla con todos esos valores, o sea, no nos dice mucho si simplemente aparecen las cantidades. Entonces, tiene que haber un título para que no se especifique de qué se trata esa información que ahí estamos leyendo. Luego, es necesario colocar encabezados en cada columna y en cada fila cuando sea necesario, ya que estos pues ayudan también a facilitar la lectura de la información. Luego, se incluye también el total de las columnas y de las filas cuando sea necesario. Entonces, de hecho, esto nos facilita la misma lectura. Entonces, y también cuando hay notas de página que sirven para hacer alguna observación relacionada con la tabla que estamos presentando, o en todo caso, si queremos hacer referencia a la fuente de la cual hemos obtenido la información, entonces esta se escribe debajo de la tabla. En la tabla que acá tenemos en el ejemplo, vemos que dice en su encabezado, tabla 2, El Salvador, distribución de la población de 18 años y más por sexo y área geográfica según rangos de edad. O sea, aquí ya me está diciendo el número y el título de la gráfica, con lo cual yo ya me hice una idea acerca de la información que puedo esperar al hacer una lectura de la tabla. De igual manera, podemos observar que están definidos los encabezados en cada una de las columnas y en cada una de las filas. Entonces, que a la izquierda lo que tenemos son rangos de edades. Tenemos también en la parte de arriba las columnas clasificadas como sexo, en hombre y mujer, por áreas geográficas que pueden ser urbana o rural y también de acuerdo a su sexo. Entonces, todos estos datos son relevantes en la elaboración de la tabla. Luego, en la parte de abajo aparece de la tabla la fuente que dice elaboración propia con fuente en encuesta de cultura y paz en 2018. Esta tabla fue extraída directamente de un documento de la página de la Dirección General de Estadísticas y Censos, DIGESTIC, y ahí pues aparece el link de donde se ha obtenido. Luego existen algunos conceptos relacionados con las tablas que son muy importantes y nos van a facilitar la comprensión de algunos valores que se le pueden complementar a las tablas. El primero de estos conceptos es el de frecuencia absoluta.
Esta frecuencia simplemente es el número de veces que aparece un dato. Entonces, cuando hablamos de número de veces, estamos haciendo referencia de que esta frecuencia absoluta se puede obtener a través de un conteo. Si yo quiero saber el número de veces que aparece el dato, entonces voy a contar. Desde aquí, pues vamos a ir definiendo claramente, porque tenemos tres tipos de frecuencia, en qué consiste cada una de ellas. Frecuencia absoluta, que designamos únicamente con la letra F, que significa entonces o proviene de contar. Luego tenemos la frecuencia relativa que representamos con FR y esta simplemente es la razón existente entre la frecuencia absoluta y el total de los datos. Entonces acá por cuestión de simbología estamos utilizando F para frecuencia absoluta, FR para frecuencia relativa. En algunos textos puede ser que se encuentre diferente o puede ser que incluso acá en la materia utilicemos una manera diferente de referirnos a estas frecuencias. En todo caso, se especificaría en su momento. Entonces, si lo queremos ver como una fórmula matemática, esta frecuencia relativa simplemente es la división de cada frecuencia absoluta entre el total de datos. Luego tenemos también una tercera frecuencia, que es la frecuencia relativa porcentual y que en este momento abreviamos con FR y el signo de porcentaje. Esta simplemente es la frecuencia relativa anterior expresada ahora como porcentaje. Entonces, para obtener esta frecuencia relativa porcentual, es la misma frecuencia relativa, solo que ahora multiplicada por 100. Y ahí tenemos la fórmula F entre N por 100. Vamos a ver un primer ejemplo acerca de la elaboración de una tabla que tiene que ver en este caso con una variable cualitativa. Y el ejemplo nos dice que se realizó una encuesta con 30 estudiantes sobre el municipio de procedencia. Los resultados son los que tenemos a continuación y vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Entonces acá es como que tomamos una muestra de 30 estudiantes, presentamos o preguntamos su municipio de procedencia y estas fueron las respuestas que se obtuvieron. Ahora, acá de hecho con estos 30 datos que tenemos, vemos que la interpretación de estos datos tiende a ser un poco difícil si los tenemos simplemente de esa manera. Los datos que llamaríamos en bruto, es decir, como yo los he obtenido de mi investigación. Entonces, para eso es necesario elaborar una tabla. A esta tabla le vamos a poner como título municipio de procedencia de 30 estudiantes. Entonces, nuestra tabla va a tener esas columnas y va a tener también esas filas y todas ellas pues aparecen ahí identificadas. En la primera columna, los 5 municipios que aparecen en la parte de arriba y ahora vamos con el llenado de cada una de las frecuencias. En la diapositiva anterior decía que la frecuencia absoluta, F, es la que proviene de un proceso de contar. Entonces, para ubicar nuestro primer valor, nuestra primera frecuencia absoluta, lo que tenemos que hacer es irnos y ver dentro de los datos que tenemos en la parte de arriba cuántos estudiantes respondieron que provienen de Santa Ana. Entonces nos vamos a la tablita o al conjunto de datos que tenemos arriba y buscamos cuántas veces nos respondieron Santa Ana. Al hacer eso vamos a darnos cuenta que son 8 estudiantes los que provienen de Santa Ana. Luego hacemos lo mismo para aquellas personas que nos respondieron que vienen de Metapán. Como esta es una frecuencia absoluta, de nuevo el proceso que debemos hacer es de conteo. Vamos a contar cuántos vienen de Metapán. Entonces verificamos y de Metapán son 5 estudiantes. Siempre estamos en frecuencia absoluta. Ahora para Texistepeque. Entonces vamos a la nube de datos que tenemos y vamos a contar cuántos son de Texistepeque. En este caso tenemos 4 alumnos o 4 estudiantes que son de Texistepeque. Luego, en relación a los estudiantes de Chalchuapa,
También contamos y verificamos que son 6 estudiantes. Y por último tenemos estudiantes que proceden del municipio de Aguachapán. Entonces, al efectuar el conteo dentro de la serie de datos que tenemos en la parte de arriba, verificamos que son 7 estudiantes. Luego le vamos a agregar el total a esta columna, el cual resulta de ser los 30 estudiantes que se han encuestado. Este valor de frecuencia absoluta, este total, es muy importante, ya que, por ejemplo, si al efectuar la suma, cuando yo viene los datos, me hubiese dado, por mencionar algo, 28, yo de entrada ya sé que eso es incorrecto, porque en la parte de arriba yo tengo 30 valores. Eso significa que en algún proceso de conteo tuve un pequeño error y que por tanto he colocado 2 alumnos menos. Entonces eso me da como una primera pauta de qué es lo que tengo que ir a revisar. Entonces, por eso es importante el total, para ver que nos cuadre los datos que hemos puesto en la tabla con los datos que hemos obtenido en la investigación. Ahora, con la frecuencia relativa, básicamente esta frecuencia nos decía que consiste en la división de cada frecuencia absoluta entre el total. Entonces, para llenar la primera frecuencia relativa, vamos a dividir 8 entre 30. Y por motivo de garantizar una mayor exactitud, vamos a dejar nuestra respuesta aproximada a 4 cifras decimales. En este caso, 0.2667. Debemos tener el cuidado de observar la cuarta cifra decimal si es posible aproximarla dependiendo de la cantidad que tengamos en la quinta cifra. Luego, para la siguiente frecuencia relativa, efectuamos la división frecuencia absoluta, que en este caso es 5, entre 30. Verificamos y a 4 cifras decimales eso nos da 0.1667. El mismo proceso para la tercera frecuencia relativa, su respectiva frecuencia absoluta entre el total, y eso equivale a 0.1333. Y así sucesivamente con los otros dos valores, dividiendo 6 entre 30, que nos da 0.2 o 0.2000, le podemos agregar tantos ceros a la derecha como sea necesario sin afectar su valor. En el último caso, 7 entre 30 y eso nos da 0.2333. Ahora efectuamos la suma de los datos que tenemos en esta columna y debe cumplirse que nos dé como resultado 1. Entonces, en algún momento, por aquello de las aproximaciones que se van haciendo, podemos tener alguna diferencia mínima con respecto a llegar al 1 exactamente o llegar cerca por debajo o cerca por arriba. Por eso es conveniente utilizar esta frecuencia calculada con 4 cifras decimales. Esto nos garantiza una mayor exactitud al momento de efectuar la suma. Luego, en el caso de la frecuencia relativa porcentual, decíamos anteriormente, esta simplemente es multiplicar cada frecuencia relativa por 100. Entonces, como acá ya tengo esta frecuencia relativa con 4 decimales, voy a multiplicar cada una de ellas por 100. Los resultados que yo obtenga vienen dados en porcentaje. Entonces, para la primera cantidad, obtengo que son 26.67% cuando multiplico por 100. La siguiente frecuencia relativa porcentual, 0.1667 por 100, y eso me da 16.67%. Continuamos efectuando esas multiplicaciones y tengo 13.33%, 20% y 23.33%. Entonces efectuamos la suma que corresponde a esta columna y verificamos que eso nos da 100%, que corresponde a la totalidad de los datos que hemos obtenido en esa encuesta. Entonces, 3 resultados particulares que debemos observar. Con respecto a los totales, decía en el caso de las frecuencias absolutas, debemos verificar que nos dé como total exactamente la cantidad de datos con los que estamos efectuando la investigación. Entonces, si hay alguna diferencia, entonces tenemos que ir a revisar. Cuando sumamos las frecuencias relativas,
esa suma siempre debe darnos 1. Entonces, de igual manera, si no nos da 1, tenemos que revisar las aproximaciones que hayamos hecho. Y por eso, como repito, es conveniente utilizar estos resultados con una aproximación a 4 cifras decimales. En el último caso, para la frecuencia relativa porcentual, esta debe darnos el 100% de los datos. De nuevo, si verificamos que existe algún pequeño error con respecto a este valor, que no lleguemos exactamente al 100%, tenemos que hacer una revisión de las aproximaciones que hayamos hecho. Ahora, una primera aplicación que podríamos hacer con respecto a esta tabla es en base a los porcentajes, que es como lo más práctico y con lo que más fácil relacionamos la información. Entonces, ahí nos podemos fijar en los porcentajes y vemos que el menor porcentaje es de 13.33%, que corresponde al municipio de Texistepeque. Entonces, desde ahí, descriptivamente podemos decir, de acuerdo a la información que se ha obtenido, se puede verificar que el municipio del cual proceden menos estudiantes es Texistepeque. De la misma forma, podemos tomar como parámetro el mayor de los porcentajes obtenidos y en base a eso hacer una pequeña descripción de los datos y decir, de acuerdo a la información que hemos obtenido, se puede verificar que con 26.67% Santa Ana es el municipio de donde mayormente provienen los estudiantes que se han encuestado. Entonces, desde ahí pues estamos utilizando la frecuencia relativa porcentual para dar una pequeña interpretación. Ahora, en este primer ejemplo lo que hemos tenido es una tabla que corresponde a una variable cualitativa. Entonces, en este caso, lo que hemos preguntado es municipio de procedencia y vemos que cuando preguntemos esto a los alumnos, entonces ellos nos van a responder con una respuesta no numérica. Va a responder alguien Santa Ana, Ometapán, Texistepeque, Chalchuapa, Huachapán, pero no una cantidad numérica. Entonces, esta es una tabla que corresponde a una variable cualitativa. En un segundo ejemplo, dice que se realizó una encuesta con 30 estudiantes sobre su edad. Los resultados son los que se presentan a continuación y de igual manera vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Entonces acá tenemos este conjunto de datos que corresponden a las 30 edades. Entonces para nuestra tabla este va a ser el encabezado o título. Edad de un grupo de 30 estudiantes. Va a tener nuestra tabla las columnas edad, frecuencia, frecuencia relativa y frecuencia relativa porcentual. En la columna de las edades vamos a poner las 5 diferentes edades que aparecen dentro del conjunto de datos 20, 21, 22, 23 y 24. Ahora vamos a llenar cada una de las columnas en base a las indicaciones que antes teníamos. En la primera frecuencia, que es la absoluta, esta, decíamos, procede de un conteo. Entonces vamos a contar, por ejemplo, en este conjunto de datos, cuántas personas nos respondieron que tenían 20 años. Entonces vamos a la tabla, contamos y podemos verificar que son 4 personas que tienen 20 años. Para el siguiente dato, vamos a contar ahora cuántas personas respondieron que tenían 21 años. Y si verificamos en el conjunto de los datos que tenemos arriba, fueron 6 personas. Luego, para la edad 22 años, verificamos y vemos que había 8 personas con esa edad. Para 23 años, efectuamos el conteo correspondiente y obtenemos 9. Y en el último caso, para 24, tenemos 3 personas. Entonces, haciendo énfasis de nuevo en esta frecuencia que es absoluta, procede de un conteo. Ahora efectuamos la suma de estos valores para verificar si efectivamente nos da el total de estudiantes con los que se realizó la encuesta. Entonces sumamos esas frecuencias y vemos que efectivamente nos da 30. Entonces ahí pues ya tenemos un primer parámetro para definir que hemos llenado correctamente la tabla.
Luego vamos con la frecuencia relativa, que consiste en dividir cada frecuencia absoluta entre el total. 4 entre 30, y eso me da 0.1333. La siguiente división sería 6 entre 30 y eso da 0.2000. La siguiente es 8 entre 30 y eso me da 0.2667. La siguiente 9 entre 30 que da 0.30 y la última 0.10. Como repetimos, en el caso de las frecuencias relativas, acostumbremos a utilizarla con 4 cifras decimales para garantizar una mayor exactitud al momento de efectuar la suma. Recordemos que esta columna debe darnos como total 1 y efectivamente en esta tabla nos da 1. Para la frecuencia relativa porcentual, una vez tengamos las frecuencias relativas aproximadas con 4 cifras decimales, multiplicamos esos resultados por 100 y obtenemos en el primer caso 13.33%, 20% en el siguiente caso, 26.67 en el tercero, 30% en el cuarto y 10% en el último. Efectuamos la suma y este total debe ser 100% y es precisamente el valor que hemos obtenido. Entonces se acostumbra a trabajar esta frecuencia relativa con 4 decimales y la frecuencia relativa, esta pues ya se puede dejar con 2. Y aquí verificamos que precisamente nos da el 100%. Entonces esa es la información ya clasificada mediante esta tabla. Una interpretación de nuevo podría ser verificando, por ejemplo, el mayor porcentaje, en este caso 30%. Entonces podría decirse, con un 30%, los estudiantes que, la mayoría de los estudiantes tiene 23 años. Entonces hacemos una primera interpretación, una descripción de los datos. Para eso precisamente es útil una tabla como esta, que es una tabla de hecho sencilla. Luego tenemos también que se pueden desarrollar varios tipos de gráficos para estas variables cualitativas o cuantitativas discretas. Estos gráficos son el gráfico de barras, el gráfico circular o de sectores, a veces mal llamado gráfico de pastel, y luego el gráfico lineal y por último el pictograma. Vamos a definir cada uno de ellos. Antes es necesario mencionar que las gráficas estadísticas deben cumplir con algunas condiciones, así como establecimos condiciones para las tablas estadísticas. La primera de estas condiciones con respecto a una gráfica es que se tiene que incluir el número y el título. Y luego también vamos a incluir todo tipo de claves que ayuden a la lectura de la gráfica. En la gráfica que estoy acá mostrando vemos que aparecen unos indicadores. Tenemos barras que son tanto azules y las otras que son un poco más claras, como más celestes. Entonces ahí tenemos definida que las más oscuras son para hombres, las más claritas son para mujeres. Entonces ese tipo de indicadores o claves nos ayudan a hacer una mejor lectura de la información. Luego también vamos a incluir notas de pie de página, que son a veces explicaciones con respecto a la gráfica o para indicar la fuente de donde proviene la gráfica que estamos presentando, y esas se colocan debajo de la gráfica. Luego, en relación a los gráficos, tenemos un primer gráfico que es el de barras, y en este se utiliza un rectángulo para representar, rectángulo o barra, para representar cada una de las categorías. Y la longitud de esta barra es proporcional a la frecuencia de la clase o de la categoría que representa. Quiere decir, si por ejemplo una categoría tiene menor frecuencia, obviamente le vamos a hacer una gráfica de tamaño menor que una categoría que tenga mayor frecuencia. En eso es que se basa la proporcionalidad del tamaño. Luego, las barras pueden ser horizontales o verticales. De cualquiera de las dos maneras se pueden utilizar. Todas las barras deben ser del mismo ancho. Entonces, este es un criterio muy importante,
ya que utilizar barras de diferente ancho nos daría como la idea de por qué esta categoría tiene una barra más ancha. O sea, ¿será que me indica que es como de mayor importancia? O sea, ¿qué es lo que me está indicando? Entonces, por esa situación, las barras deben ser del mismo ancho. El espacio entre cada barra debe ser igual o mayor que la mitad y como máximo igual al ancho de la barra. Entonces, tenemos también que se debe indicar las escalas y los ejes de la gráfica. Se debe escribir claramente en qué consiste cada uno de ellos, es decir, qué estoy representando en cada uno de los ejes. Acá tenemos un par de modelos, en el caso de las gráficas verticales, en donde debe llevar su número y título de gráfica, debe llevar su título en el eje X, su título en el eje y sus respectivos indicadores. De igual manera, en el caso del gráfico de barras, en donde podemos observar que de hecho el cambio que ocurre es con relación a las frecuencias. Entonces, si la gráfica es vertical, entonces las frecuencias van en el eje vertical. Y si es horizontal, las frecuencias van representadas en el eje horizontal y se utiliza muchas veces una escala para representar esos valores para que la gráfica no nos quede demasiado grande. Luego tenemos el gráfico circular, que consiste en un círculo de radio arbitrario, es decir, que puede tener diferentes medidas, y este se divide en sectores proporcionales a la frecuencia de los datos. Entonces, de igual manera, es importante considerar la medida de esos sectores, y para obtener la medida de cada ángulo se utiliza esta fórmula. Cada frecuencia absoluta entre el total por 360. O en otras palabras, la frecuencia relativa por 360 grados. Entonces, esos son los datos que ahí tenemos, lo que significa cada uno de los datos de la fórmula. Y este es un modelo de la gráfica, el cual debe llevar siempre su número y título de gráfico. Debe indicar también los porcentajes que corresponden a cada uno de los sectores y agregar también indicadores que contribuyan a facilitar la lectura del gráfico. Luego tenemos también el pictograma, que es un gráfico estadístico que consiste en utilizar dibujos o imágenes para representar caracteres cualitativos. En este caso, pues ahí vemos que nuestro gráfico representa goles anotados en 4 partidos y tenemos desde el primero hasta el cuarto partido, y cada uno de los balones en la parte de abajo dice representa un gol. Entonces, esta clave que aparece en la parte de abajo también es necesaria, porque tenemos un dibujo y se nos está diciendo qué significa cada uno de ellos, a qué equivale. De manera que cuando lea la gráfica yo puedo ver que en el segundo partido hubo 3 goles. Entonces, la clave que tengo acá abajo o los indicadores pues me especifican o me ayudan a leer de manera más fácil la gráfica. Entonces, aquí tenemos la parte de la elaboración de tablas que llevan su propio procedimiento matemático, y tenemos también la elaboración de los diferentes tipos de gráficas que se pueden hacer en el caso de que tengamos una variable cualitativa o una variable cuantitativa discreta. Cualitativa, recordemos, es cuando se habla de una cualidad, de un dato no numérico, como en el caso del municipio de procedencia. Ahora, cuantitativa discreta es aquella que tiene que ver con cantidades, pero que provienen de un conteo y que por tanto se representan con valores exactos, como en el ejemplo de la tabla en donde la edad se especifica en años exactos. Entonces, en eso consiste pues este video, la explicación de estas tablas y gráficas que se pueden realizar para esos tipos de variables.